Muy bien, pues vamos a empezar. Buenos días a todos. Gracias por asistir a este seminario de los viernes. Esta vez va a ser un seminario vinculado al fabricante a Amazon Web Services. Me presento, soy Josep Ramón, soy el responsable de AWS en Tech Data España y me acompañan los dos Solution Architects que tenemos también aquí en Tech Data, que son Javier Landaeta y Daniel Álvarez, que son los que os van a impartir esta sesión, soluciones de transferencia de archivos en entorno en el cloud de AWS. Básicamente, un par de flashes para que os hagáis un poco la idea. Tech Data AWS en España estamos ya a un ritmo de consumo que supera el $1,500,000. Diría, bueno, mejor dicho, incluso ya de euros al cambio. Estamos con unos crecimientos muy grandes y esto es gracias a la colaboración que todos nuestros partners están teniendo con nosotros. Estamos con crecimientos continuados en todo tipo de sectores, en cualquier tipo de niveles, sectores, cualquier vertical, tenemos presencia. El sector público, que para AWS también incluye educación y salud, también tenemos mucha presencia. Tenemos mucha presencia en entorno de enterprise, en entorno de grandes compañías, de grandes integradores. También tenemos una posición muy referente en el mercado de las pymes, del mercado de SMB, y con unas cifras que cada mes van creciendo en nuevo número de partners, nuevo número de clientes, crecimiento del propio partner dentro de la colaboración que tiene con Tech Data, con lo cual realmente estamos muy contentos con lo que estamos haciendo, con la ayuda que estamos teniendo de nuestros partners, ¿vale? Este era el primero de los temas. El segundo es que tenemos intención de cada vez más intentar transmitiros el conocimiento tecnológico, de ahí la sesión de hoy también. Todo ese conocimiento tecnológico, además de la colaboración que nuestros equipos de ventas, nuestros BDMs tienen con vosotros, con cada uno de nuestros partners en lo que sería el desarrollo de negocio. Sin más, me gustaría ya introducir tanto a Daniel como a Javier para que realicen os impartan esta sesión muy vinculada a lo que sería storage, transferencia de archivos, etc. Gracias, Javier, Daniel, y todo vuestro. Inciso, hacer preguntas, cualquier duda que tengáis, tenéis aquí un Q&A, tenéis también el chat y os voy a dejar también en el chat una dirección de correo electrónico por si a posteriori después de esta sesión tenéis alguna duda, pues podéis contactar con nosotros a través del email que os voy a compartir. Nada, todo vuestro, Javier, Daniel. Muchas gracias, Josep. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Javier Landaeta, soy Solution Architect en Tech Data y hoy pues en conjunto con Daniel Álvarez pues le vamos a presentar una solución de transferencia de archivos de AWS que AWS pues llama Transfer Family. Esta sesión ha iniciado básicamente como una continuación un poco con la última sesión que hemos tenido en donde estuvimos hablando en su oportunidad, digamos, hace como alrededor de 3 o 4 semanas, de los diferentes tipos de almacenamiento que habían o existían o existen en AWS. ¿Okay? Entonces, digamos que esto es un poco una continuación. Está un poco relacionado con el webinar anterior, ya vamos a ver por qué. Y básicamente, pues, de lo que vamos a hablar un poco es de transferencia de archivos. ¿Okay? Entonces, en esta sesión que vamos a ver un poco qué es Transfer Family, cómo está compuesto, de qué va Transfer Family. Luego vamos a ver una pequeña demo, ¿sí? Donde vamos digamos, en la consola de AWS vamos a implementar una solución de Transfer Family. Vamos a poder ver que es relativamente sencillo y fácil de implementar. Y luego, pues, estaremos con una sesión de preguntas y respuestas. ¿Okay? Entonces, bueno, para empezar, esta solución que va de transferencia de archivos, pues, en principio, la discusión pasa por experimentar o ver cuáles eran las arquitecturas de FTP, digamos, de esas arquitecturas de transferencia de archivos que existían on-prem y que hoy en día siguen existiendo, ¿no?
qué es lo que ocurre? Nosotros en nuestro CPD normalmente pues tenemos unos servidores dedicados, donde tenemos algunos servidores de transferencia de archivos y, digamos, desde dentro de la misma organización o desde fuera, utilizando un cliente FTP, pudiésemos estar utilizando ese servicio que se encuentra localizado dentro de nuestro CPD. Entonces, desde el punto de vista de digamos, de este escenario, en donde tenemos los servidores de FTP o del servicio, o que soportan el servicio FTP dentro de nuestra organización, tenemos algunos, o nos preguntamos, o se nos presentan, mejor dicho, algunos retos, ¿no? Entonces, estos retos evidentemente pasan por, bueno, por tener los datos almacenados dentro de nuestro CPD, que eso evidentemente pues, puede significar un reto a la hora de tener y disponer de la capacidad de almacenamiento necesario en nuestro CPD, pero además implica pensar un poco en redundancia. ¿Okay? Empezamos a pensar en, bueno, cómo respaldamos estos datos desde el punto de vista del servicio propiamente FTP. Debo disponer de algún tipo de redundancia. Y bueno, esto digamos que empiezan a ser algunos retos, algunas cosas a considerar dentro de una arquitectura como esta, en donde nuestros servidores están dentro de nuestro propio CPD. Además, esto supone el tener esfuerzos o dedicar esfuerzos particularmente al monitoreo y a la gestión de esa infraestructura, y además puede suponer también pues un gasto en CAPEX y pues evidentemente en OPEX, ¿no? Es decir, la solución pues pasa por tener un hardware quizás a lo mejor dedicado o virtualizado, pero que en definitiva pues está en nuestro CPD y adicionalmente pues tenemos que dedicar esfuerzos a la operación del servicio, ¿no? Entonces, el servicio de transferencia de archivos de AWS para protocolos SFTP, FTP o FTPS está soportado por el servicio dentro de AWS que se llama Transfer Family, y Transfer Family no es más que un servicio de transferencia de archivos pues que está completamente gestionado por AWS. ¿Ok? Es decir, por debajo evidentemente existe una infraestructura, pero está a modo servicio, con lo cual pues desde el punto de vista del usuario es completamente transparente y es completamente gestionado por AWS. ¿Ok? Entonces la carga de trabajo está completamente hospedada en la nube desde el punto de vista del servicio, desde el punto de vista del almacenamiento, y existen integraciones nativas con otras soluciones de AWS que ya vamos a ver, y además, bueno, durante el demo vamos a poder experimentar que realmente es muy fácil de usar y es súper fácil de desplegar. ¿Okay? También al final de esta presentación vamos a ver algunos casos de uso. No nos quedaremos solamente en la parte técnica, sino veremos algunas cosas en donde pudiese aplicar este tipo de solución. ¿Okay? Entonces, digamos que estas arquitecturas digamos, de FTP, digamos, de transferencia de archivos, o de servidores de transferencia de archivos, han ido evolucionando. Y digamos, el primer paso fue el que vimos hace 2 láminas, donde teníamos nuestros equipos digamos, en on-premise, en nuestro CPD. Y esto, en lo que empezó a aparecer el cloud, pues ha ido evolucionando. ¿Okay? Y la primera evolución, pues, que existió y que existe es hospedar esos servidores FTP directamente en máquinas virtuales dentro del cloud. ¿Okay? Entonces, disponíamos de máquinas virtuales en el servicio de instancias de S2, de AWS, y dentro de esas instancias podíamos implementar un servicio de transferencia de archivos. ¿Okay? Evidentemente, este era un paso hacia adelante ya, porque precisamente el hardware ya no está en tu CPD, sino que está virtualizado. Eso trae evidentemente algunas ventajas, pero sin embargo, esta solución pues también nos presenta algunos retos a considerar. Uno de los principales retos de este tipo de soluciones, de este tipo de solución en concreto, es que algunas veces es un poco compleja de utilizar porque
la escalabilidad sigue siendo responsabilidad pues, de la persona que implementa esta arquitectura, con lo cual pues tendrías que pensar en balanceadores de carga, auto-scaling groups, este tipo de cosas pues para implementar una solución como esta, ¿no? Además, desde el punto de vista de los datos, pues bueno, ya se presenta un elemento importante que es S3, con lo cual pues el tema de los datos ya deja de ser un problema importante, ¿no? Ya al empezar a almacenar esos datos en un bucket de S3, pues ahí ya tienes la data un poco almacenada con algún nivel de redundancia. Pero sin embargo, hay algunos temas como el monitoreo, ¿sí? Y la integración con otros servicios de AWS que siguen siendo, digamos, no un problema, pero sí algunas, digamos, cosas a tener en cuenta y a considerar. ¿Okay? Y es por esto que luego existe o ocurre una segunda evolución de este tipo de soluciones de FTP en la nube, en donde en AWS nace este servicio de AWS Transfer Family. ¿Okay? Entonces, como ya hemos dicho, Transfer Family es un servicio de transferencia de archivos que está completamente gestionado por AWS, pues con lo cual tenemos ciertas ventajas. ¿Okay? La primera, que bueno, evidentemente ya lo comenté, que está completamente gestionado por AWS, que pagas por lo que utilizas, ¿sí? Es muy simple de utilizar y tiene integraciones con soluciones nativas del cloud. Es decir, desde el punto de vista de almacenamiento, como lo vamos a ver aquí y en las próximas láminas, cuando veamos la arquitectura propiamente de Transfer Family, vamos a ver que AWS Transfer Family, desde el punto de vista de almacenamiento, se integra con dos soluciones importantes dentro de AWS, que es S3 y FS, que es Elastic File System. Estos dos tipos de almacenamiento los estuvo comentando Daniel en el webinar que tuvimos hace 3 o 4 semanas, en donde, bueno, principalmente pues el S3 es un sistema de almacenamiento de objetos y FS realmente es un sistema de almacenamiento de archivos compartidos. ¿Okay? Entonces, cualquiera de estos dos sistemas pueden estar integrados y de hecho su integración es nativa con Transfer Family, solamente basta con decidir qué almacenamiento utilizar. Y además, desde el punto de vista de la autenticación de usuarios, pues también tiene otro tipo de integraciones que vamos a ver más adelante. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son las principales funcionalidades de este servicio? Bueno, en principio, no solamente funcionalidades, yo diría funcionalidades y beneficios, ¿no? En principio, ahorras tiempo, pues al gestionar al gestionar el servidor de FTP o FTPS, es importante, hay un dato que se me ha olvidado comentarles, siempre he estado hablando de SFTP, FTP o FTPS, es que dentro de la solución de Transfer Family puedes elegir utilizar entre cualquiera de estos tres protocolos. ¿Okay? Bueno, con las ventajas y desventajas que trae cada uno de ellos. ¿Okay? Lo otro es que el servicio, al estar gestionado automáticamente por AWS, pues escala automáticamente y se ajusta a las necesidades en tiempo real, básicamente. ¿Okay? Es decir, toda la infraestructura que evidentemente está por detrás es transparente para el usuario, con lo cual el tema de escalabilidad pues deja de ser un problema. Tiene redundancia a lo largo de las zonas de zonas de disponibilidad en una región. Puedes hacerle seguimiento de la actividad del servicio a través de Amazon CloudWatch. ¿Okay? Es decir, dentro de Amazon CloudWatch vas a poder ver algunos datos interesantes, por ejemplo, de cantidad de archivos de entrada, cantidad de archivos de salida, es decir, los archivos que se han transferido, ¿sí? Puedes también ver, por ejemplo, los bytes de entrada y los bytes de salida, eso lo vamos a ver un poco más adelante. Y además, desde el punto de vista de registro, de logs, también puedes ver algunos datos importantes que también vamos a ver más adelante. ¿Okay? Otra funcionalidad es que puedes encriptar los datos utilizando SSE o Server-Side Encryption, utilizando el servicio de AWS KMS, con lo cual los datos que almacenes dentro de tu sistema de almacenamiento pues, pueden estar encriptados. Y además, el control de acceso se puede hacer
a través de políticas definidas en IAM, que eso lo vamos a ver dentro del demo, o lo pudieses hacer a través de integraciones con diferentes directores. Es decir, por ejemplo, con el Active Directory puedes tener un tipo de integración, con lo cual pues, la autenticación se puede hacer contra el directorio activo. ¿Okay? ¿Qué otra cosa? A ver, es muy fácil de montar y de configurar pues, a través de la consola de AWS, pero también se puede hacer utilizando la API del servicio directamente. ¿Okay? En el demo que nosotros vamos a hacer, lo vamos a hacer a través de la consola de AWS, porque bueno, pensamos que es un poco más gráfico pues, para que se vea. Y en principio, pues, utilizar este servicio, en principio, no requiere de experiencia en IT y no requiere de conocimientos muy extensos en estos tres tipos de protocolo SFTP, FTP o FTPS. ¿Okay? Entonces, desde el punto de vista de la arquitectura de Transfer Family, pues aquí, bueno, lo primero, a ver, aquí. Lo primero, pues, es que tenemos estos tres protocolos, como ya habíamos comentado, y además puedes elegir entre dos tipos de almacenamiento, que es Amazon S3 y Amazon FS. ¿Okay? Entonces, desde el punto de vista de acceso, digamos, cuando tú implementas un servidor de Transfer Family, ese servidor de Transfer Family te da un endpoint. ¿Okay? Ese es el endpoint que vas a atacar para poder utilizar el servicio. ¿Okay? Evidentemente, ese servicio, digamos, los permisos para utilizar determinados folders, determinados archivos dentro de cada uno de estos tipos de almacenamiento va a pasar por IAM, pero además puedes utilizar el servicio de Route 53 o Ruta 53 como de manera opcional para poder apuntar a un DNS que luego apunte, digamos, al endpoint del servicio de Transfer Family. ¿Okay? Entonces, básicamente, son tres cosas que tenemos que considerar, básicamente, es el tipo de protocolo, el tipo de almacenamiento, qué tipo de autenticación vamos a utilizar y si decidimos utilizar Route 53 para el servicio de DNS o no. Esto es completamente opcional. ¿Okay? Entonces, desde el punto de vista, bueno, del directorio activo, realmente pudiésemos tener una configuración como esta o cualquier otra. Esto solamente es un ejemplo, ¿no? En donde pudiésemos tener, por ejemplo, una división a nivel de unidad organizativa. ¿Sí? Dentro de esa unidad organizativa pudiésemos tener diferentes grupos. Por ejemplo, en este que estamos poniendo en esta lámina, pudiésemos tener administradores, desarrolladores y el grupo de recursos humanos. Y ya luego, dentro de cada grupo, podemos tener ciertos usuarios. ¿Okay? Cierta cantidad de usuarios definidos por cada uno de los grupos. ¿Okay? Entonces, claro, esto lo que te permite es, desde el punto de vista del directorio activo, pues tener un orden de a qué cosas pueden ingresar cada uno de estos usuarios dentro de cada uno de los sistemas de almacenamiento que tenemos por detrás del servicio de Transfer Family, entiéndase S3 y FS. Pero es que además, si utilizamos FS, pudiésemos también tener, digamos, un control a nivel de POSIX. ¿Okay? Es decir, pudiésemos, esto es opcional, pero también es recomendable pues tener algún tipo de segmentación a nivel de POSIX. ¿Okay? Entonces, pudieses tener a nivel de grupo, pues tener, digamos, una definición de un POSIX ID, que defina el grupo, por ejemplo, de administrador y de administración y desarrollo, pero dentro, por ejemplo, cada cliente también pudiese tener su ID de POSIX, con lo cual, pues, cada uno de los, digamos, de los archivos que tengas dentro del FS, pues, pueden tener, digamos, cierta segmentación a nivel de permiso. POSIX realmente es algo opcional, pero cuando se trabaja con FS, con sistemas de archivos compartidos, pues, es recomendable. ¿Okay? Y luego... Perdona, Javier, que te Sí, interrumpa. sí, Sí, perdona. interesante lo que estabas comentando de directorio activo y el acceso a través de POSIX. Quisiera agregar que Transfer Family también usa directorios lógicos. Sí, que de esta manera puedes configurar el acceso como si fuera un chroot para cada usuario que creas dentro de Transfer Family. Que bueno, ya veremos cómo se crea un usuario en la demo, pero les adelanto que también existen los directorios lógicos.
¿Qué consiste en los directorios lógicos? En crear un path específico para cada usuario, ¿sí? Es decir, que el usuario que se conecte nada más tenga acceso a su carpeta y no a los demás. O incluso se le puede dar permiso de lectura a el bucket completo, pero que únicamente puede escribir en su carpeta. Entonces, bueno, es una forma de un acceso granulado sobre Transfer Family. Más adelante en la demo verán más el detalle y lo podrán visualizar mejor. Pero me quería adelantárselos. Eh, vale, Javier. Muchas gracias, Daniel. Bueno, sí, eso es bastante interesante lo que comenta Daniel, y eso me da pie también para hablar digamos, de los roles, ¿no? De los roles que se configuran dentro del servicio de IAM y que son asignados directamente a los usuarios que se agregan dentro del servidor de Transfer Family. ¿Okay? Entonces, pudieses tener, digamos, un permiso. Este permiso es directamente un permiso que está relacionado con FS, ¿sí? Con el sistema de almacenamiento de archivos. Y fíjense que hace referencia, digamos, a una ID de un file system, ¿okay? Con lo cual este permiso, ¿sí? Que, digamos, esta política que define una acción de permisos para montar, escribir y leer archivos de un FSS, perdón, lo puede hacer directamente a un recurso específico que es este FS, que evidentemente pues ya está previamente creado. ¿Okay? Es decir, el que tenga, digamos, este permiso pudiese acceder directamente a este FS, o lo pudieses inclusive dentro del mismo permiso, lo puedes hacer un poco más granular. Esto se entiende un poco más, no con FS, sino con S3. De hecho, el ejemplo y el demo que vamos a hacer, lo vamos a hacer con S3. Y lo primero que les voy a mostrar, y ahorita vamos a proceder entonces a ejecutar la demo, lo primero que les voy a mostrar es, a ver, es precisamente esa política. ¿Okay? Nosotros dentro de Transfer Family, que vamos a ir allá ahora, luego de mostrarles esto, que me parece interesante, nosotros vamos a tener un usuario que se va a llamar administrador. ¿Okay? Se puede haber llamado de cualquier otra forma, nosotros decidimos que se va a llamar administrador, y ese usuario administrador, cuando lo creemos, le vamos a tachar esta política, ¿sí? Que, digamos, esta política, precisamente como es de un usuario administrador, a nosotros nos interesa, por ejemplo, que pueda listar todos los elementos del bucket en su, digamos, en su directorio raíz. ¿Okay? De hecho, dentro de la carpeta de administración, que va a ser una de las carpetas que vamos a crear dentro del bucket de S3 que vayamos a crear, podemos hacer todas estas acciones. Es decir, que el usuario administrador, dentro de la carpeta de administración, va a poder hacer, digamos, un put, un get, un delete, ¿sí? Y además, como este usuario también es un usuario de administrador, a nosotros nos interesa que podamos, por ejemplo, esto evidentemente es opcional, pero digamos, para este ejemplo lo quisimos hacer así, que es que para cualquier otro directorio del S3, que por cierto se llama así, S3 Transfer Family 1, va a poder obtener objetos, pero no va a poder escribir, ¿sí? Digamos, en ese directorio. Entonces, esto lo vamos a tener en cuenta, en principio, digamos, para tener un poco claro qué cosas puede hacer ese usuario administrador y qué cosas no. ¿Okay? Entonces, como primer paso, lo primero que vamos a hacer es crear un bucket de S3. ¿Okay? Entonces, para crear un bucket de S3, básicamente lo que hacemos es ir aquí a la consola de AWS, buscamos el servicio de S3, le damos clic acá y básicamente se nos va a abrir esta pantalla donde estamos acá. En este submenú donde dice buckets, vamos a poder ver todos los buckets que están en nuestra cuenta.
¿Okay? Fíjense que esto antes tenía otra configuración, esto antes estaba por región, pero ahora cuando te metes en S3, fíjense que la vista es una vista global, con lo cual pues esta lista tiene todos los buckets de todas las regiones. Nosotros vamos a trabajar en esta región del norte de Virginia para este demo. ¿Okay? Entonces, básicamente lo que hacemos es creamos un bucket, le damos un nombre, ¿sí? Ese nombre, esperen un segundo. Ese nombre básicamente pues puede ser cualquiera, pero nosotros vamos a llamar S3 Transfer Family 2. Vamos a darle todo, vamos a bloquear todos los accesos públicos, vamos a deshabilitar el versionado. Recomendable poner aquí tags, pero bueno, por efectos de tiempo y de ejecución del demo no lo vamos a hacer. Incluso pues la encriptación de los datos que en este momento está deshabilitado, pero también pues se recomienda utilizar. Y básicamente lo que hacemos es darle a Create Bucket. ¿Okay? Entonces una vez que le damos a Create Bucket, en esa lista, pues va a aparecer ese bucket de Transfer Family 2. Lo que vamos a hacer es que vamos a ingresar en ese bucket y lo que vamos a hacer es que vamos a crear dos folders, ¿okay? dos archivos. Un primer archivo, un directorio, digamos, una carpeta. No me venía el nombre. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a crear esta de administrador. ¿Sí? Administración, perdón, y es donde, digamos, nuestro usuario de administrador va a acceder. ¿Sí? Entonces agarramos y creamos esa carpeta y luego vamos a crear una carpeta nueva que se llama desarrollo. ¿Sí? Es así como se crean, digamos, carpetas dentro de un grupo. Creamos la carpeta, fíjense, ahí están las dos carpetas. ¿Okay? Entonces, bueno, esto ya yo lo tenía ya más o menos creado, solamente lo que quería era mostrarles cómo se hacía, pero digamos, el bucket que estamos utilizando para este demo se llama así, S3 Transfer Family 1. ¿Okay? Entonces, una vez que nosotros tenemos creado este bucket, lo que vamos a hacer es ir a Transfer Family. ¿Cómo hacemos para ir a Transfer Family? Igual, en la consola de AWS, en el menú ponemos AWS Transfer Family y lo vamos a encontrar. A ver, vamos a escribir un poco más y lo vamos a encontrar acá. ¿Okay? Al darle clic acá, seguramente esta no va a ser la primera vista que tengan porque en nuestro caso ya tenemos un servidor ya creado, pero van a ver algo un poco parecido a esto, donde van a encontrar un botón como este para crear un servidor de Transfer Family. Entonces, lo primero que vamos a hacer para crear un servidor de Transfer Family, lo primero que tenemos que hacer es definir cuál es el protocolo que vamos a utilizar. ¿Okay? Podemos utilizar entre SFTP, FTPS o FTP, como ya lo habíamos mencionado. Para efectos de esta demo, vamos a utilizar solamente SFTP. ¿Okay? Luego, identificamos cuál va a ser el proveedor de identidad. ¿Okay? Aquí tenemos varias opciones. ¿Okay? Podemos utilizar esta opción de Service Manager, ¿sí? Que realmente, digamos, la identidad está definida internamente por el servicio a través del servicio AWS de IAM. Podemos utilizar el servicio AWS Directory Service, digamos, para hacer una integración directamente con un servidor de Active Directory, ¿sí? Incluso con un servicio de Active Directory que se encuentra on-premise. Y también podemos hacer algún tipo de integración personalizada a través de la API, a través de una API Gateway. ¿Okay? Entonces, a través de una API Gateway, que es otro servicio de AWS, pudiésemos integrar este servicio de Transfer Family con algún proveedor de identidades particular. ¿Okay? Para efectos de nuestra demo, nos vamos a utilizar este de servicio gestionado. Vamos a seguir adelante. Aquí configuramos el endpoint, si queremos un endpoint público o si queremos un endpoint dentro de una VPC particular. Es decir, nosotros pudiésemos hacer que esto sea accedido públicamente o pudiésemos hacer que esto esté dentro de una VPC particular. Entonces, digamos, esta opción
cabe para cuando nosotros tenemos algún tipo de infraestructura ya dentro de AWS y quisiéramos que esa infraestructura utilice el servidor de Transfer Family. ¿Okay? Para efectos de nuestra demo, vamos a dejarlo en acceso público. Y aquí en Custom Hostname pudiésemos gestionar un hostname particular a través de un DNS, a través del servicio de Route 53. ¿Okay? Para efectos de nuestra demo, vamos a utilizar el propio endpoint que nos da el servicio y no vamos a utilizar Ruta 53. ¿Okay? Aquí lo que hacemos es elegimos cuál es el tipo de almacenamiento entre S3 o FS. Vamos a quedarnos con F3 ya que ya hemos creado el S3 en el paso previo. Aquí definimos o creamos, digamos, un rol para el tema de logs, para el tema de registros, para que los podamos ver en CloudWatch. Y aquí algo importante que hay que mencionar es el tema de la llave. ¿Okay? ¿Por qué llave? Bueno, porque estamos utilizando SFTP. ¿Okay? Entonces, al utilizar el FTP, pues tenemos que disponer de una llave privada y una llave pública. Entonces, como estamos en este momento utilizando configurando el servicio, el servidor de Transfer Family, aquí lo que deberíamos poner o colocar es una llave privada. ¿Okay? Entonces, yo ya tengo una llave privada, las llaves privadas las pudieses configurar, las pudieses generar con un programa que se llama Putty Generator, que es este de acá, que tengo acá, ¿sí? Entonces, básicamente, ahí no se ve del todo, ¿sí? Pero básicamente lo que hace es que te genera una llave privada y una llave pública. ¿Okay? Entonces, bueno, ya esto yo la tengo aquí. Lo que voy a hacer es que voy a copiarla. ¿Sí? Y lo que voy a hacer es pegarla justamente acá. ¿Okay? Entonces, allá tengo mi llave privada. Igual, recomendable colocar tags en cualquiera de los servicios de AWS que configuremos. Y esta es otra funcionalidad interesante de Transfer Family, ¿sí? Que es que nosotros pudiésemos disparar, por ejemplo, una función lambda, ¿sí? Cuando se escribe, por ejemplo, dentro, o cuando se transfiere mejor un archivo a nuestro sistema de almacenamiento utilizando Transfer Family, por ejemplo, ¿sí? De hecho, para mostrarles rápidamente, lo que voy a hacer es que voy a abrir una pestaña nueva para mostrarles algo rápidamente. ¿Sí? Aquí pudiésemos añadir algún paso adicional en ese workflow que nos permita, por ejemplo, copiar un archivo, borrarlo, o hacer algo más customizado utilizando una función lambda, por ejemplo. O taguear un archivo, cosas por el estilo, ¿no? Para efectos de esta demo, esta funcionalidad no la vamos a utilizar, con lo cual, pues, digamos, para este tema de workflow no vamos a estar creando ninguno, pero que sepan que se puede hacer. Y bueno, sí, Javier, ya, y sí, adelante. esta parte del workflow, quiero acotar que es bastante nueva. Tiene pocos meses, lanzada por AWS. Y bueno, como dice Javier, es bastante útil a la hora de un post-procesamiento de los archivos que vayamos a subir. Sí, por ejemplo, el tema de taguear un archivo luego de subirse por un servidor de Transfer Family, bastante útil a la hora de procesar y hacer un trabajo de analítica. Por ejemplo, si tienes un data lake que necesitas que esos archivos que son transferidos a través de Transfer Family vengan tagueados para identificarlos luego en el data lake y puedan ser procesados, dependiendo del tag, bueno, se puede hacer a través de esta funcionalidad. Así que bueno, AWS está avanzando bastante con este servicio, cada vez está incluyendo nuevas funcionalidades, nueva interacción con otros servicios de AWS, y bueno, por eso nos parece bastante interesante ir mostrándoles cada una de ellas.
¿sí? Entonces, bueno, puedes continuar, Javier, nada más quería acotar eso. Gracias, Daniel. Vale. Bueno, fíjense que realmente para crear un servidor de Transfer Family, realmente los pasos fueron pocos y bastante directos, ¿sí? Y básicamente con la definición de todos ellos, es decir, del protocolo, del proveedor de identidad, del tipo de almacenamiento que vamos a utilizar y poco más que eso, pudiésemos crear el servidor. Entonces, al darle crear, pues evidentemente esto pasa por un proceso de creación que tarda unos minutos y precisamente por eso y para no quedarnos esperando tiempo a que se cree, ya nosotros tenemos aquí ya uno que está online, que básicamente tiene la misma configuración que el que acabamos de hacer. Dato importante es que cuando creas el servidor no tiene usuarios, digamos, relacionados. ¿Ok? Entonces, para ello, lo que hay que hacer es seleccionar el servidor, le damos aquí agregar usuario, colocamos el nombre del usuario, que en este caso para nosotros va a ser administrador, le damos un rol a ese usuario, que adivinen cuál es el rol que le vamos a dar, el que vimos al principio de la presentación, que es este de acá, ¿sí? Básicamente lo que tenemos que identificar es a qué bucket va a apuntar, ¿sí? Y a qué subdirectorio va a apuntar. ¿Okay? Entonces, nosotros, si recordamos, en el S3 Transfer Family 2 y en el 1 también, tenemos tanto la carpeta de administración como la carpeta de desarrollo. Entonces, en este caso, como estamos agregando el usuario de administrador, a efectos de esta demo, nosotros queremos que ese administrador tenga acceso a esta carpeta de administración, que pueda escribir en esa carpeta de administración, que pueda leer las carpetas que están dentro del bucket y que además pueda leer del contenido de esas carpetas. ¿Okay? Por eso quizás a lo mejor ven esta política un poco extensa, básicamente. Pero si quisiéramos, por ejemplo, una política para un usuario normal que no fuese administrador, que solamente tuviese permiso para ir a una carpeta en particular, pues nos bastaría, digamos, con esta política. ¿Okay? Con solo definir esta política. ¿Okay? Evidentemente con el nombre del subdirectorio al que queremos darle permiso específicamente, ¿no? Vale, entonces acá otra cosa importante es que tenemos que configurar la llave pública. Si recuerdan, cuando creamos el servidor de Transfer Family, especificamos una llave privada. Bueno, en este caso, para cada uno de los usuarios, pues tenemos que configurar la llave pública. Y para hacer eso, vamos otra vez a nuestro programita de PuTTY o PuTTY Generator. Y una vez que nosotros generamos esa llave pública, también acá nos da una llave, cuando nosotros generamos esa llave privada, también aquí nos da una llave pública. Entonces es esa llave pública pues la que vamos a colocar acá. ¿Okay? Claro, esto es en el caso de SFTP, ¿sí? Que Claro. es SSH sobre FTP. Correcto. Que únicamente vas a necesitar este parámetro para ese protocolo, para establecer una sesión segura. Segura. Correcto. Dato importante. Una cosa que nos ha pasado es que utilizando el Key Generator, copien la llave pública de aquí, que tiene un formato muy específico. Si bien la pudiesen descargar aquí y salvarla y guardarla, ¿sí? Aquí dice Save Public Key. Cuando la salvas y la abres en un editor de texto, la copias del director de texto y la colocas acá directamente, pues el formato cambia y no les va a reconocer la llave pública. Entonces háganlo directamente pues desde esa funcionalidad del Key Generator, desde ese campo del Key Generator, que es este que está sombreado en azul, ¿sí? Pues para que no tengan ningún tipo de inconvenientes pues a la hora de colocarla en ese campo en la consola, ¿okay? En esto. Entonces básicamente lo que hacemos es añadir y sería suficiente como para añadir un usuario nuevo. ¿Okay? En este caso, ya nosotros tenemos este servidor, como les había comentado, que está ya en un estatus online o corriendo. Tenemos este mismo usuario de administrador
que tiene acceso nada más a esta carpeta de administración en este bucket que creamos, que se llama S3 Transfer Family 1, y que además dentro, si editamos este usuario, pues tiene una llave pública, ¿vale? Dato importante, lo que hemos mencionado, es que una vez creado el servidor, él te da un endpoint, ¿sí? Este realmente es el endpoint que fíjense que termina en amazonaws.com, es el endpoint que nosotros vamos a utilizar para ingresar a nuestro servicio, ¿okay? Entonces, es tan fácil como abrir un cliente de transferencia de archivos. Digamos, en nuestro caso, nosotros estamos utilizando este, que es FileZilla, y básicamente lo que estamos haciendo es, para crear una nueva conexión, simplemente le damos clic acá. Esto pues nos abre esta ventana. Aquí decidimos qué tipo de protocolo vamos a utilizar, en nuestro caso SFTP, ¿sí? Acá le tenemos que definir cuál es el endpoint que vamos a utilizar y además le tenemos que dar pues la llave para poder, el key file, ¿sí? Para poder ingresar a ese servicio. ¿Okay? Entonces, una vez hacemos esto, ¿sí? Esto se va a conectar directamente al sistema de almacenamiento que tenemos. Vamos a poder, fíjense, vamos a poder ver las dos carpetas, tanto la administración como desarrollo. Si vamos a la administración, vemos que en este momento pues no tiene ninguna información, pero bueno, pues vamos a hacer una prueba. Vamos a colocar aquí pues una foto de Steve Howard. Y es básicamente, bueno, ya, digamos, aquí es tal cual como usar cualquier otro cliente de FTP, simplemente lo que hacemos es que arrastramos el contenido y lo colocamos aquí y es suficiente con eso. Pero por detrás, el servicio de Transfer Family lo que está haciendo es, si vamos al bucket, digamos, al bucket DS3 de Transfer Family, vamos a administración y ahí vamos a poder ver pues nuestra imagen, digamos, la imagen que acabamos de montar. ¿Okay? Entonces, si, por ejemplo, si vamos a desarrollo, ¿sí? Y en desarrollo colocamos alguna imagen, and files. Vamos aquí a ver aquí otra foto que tenga interesante por aquí. Bueno, esta de Tech Data me parece que está bien. ¿Sí? Y lo que hacemos es aquí, Tech Data 2 JPG. Le damos Upload. ¿Sí? Y ya desde el punto de vista del FileZilla, si vamos aquí a desarrollo, pues vamos a ver que está esa foto ahí. ¿Okay? Interesante, cosas interesantes de esto es que, claro, los permisos están básicamente gestionados por esta política, ¿sí? Que acabamos de definir. Pudiésemos no haberle dado permisos a este usuario para que lea digamos, desde otra carpeta que no sea la suya de administración, con lo cual pues esta información que sale en otras carpetas no hubiese podido leerlas, pero bueno, digamos, para este ejemplo, como estamos utilizando un usuario de administración, pues quisimos mostrar. ¿Okay? Hay algo importante también, que es que cuando nosotros agregamos un nuevo usuario, ¿sí? Aquí hay una opción, cuando le damos, que se me olvidó mencionárselas, que dice restricted, ¿ok? Esta información, por ejemplo, si yo aquí le doy a un usuario permisos para ir a la carpeta de desarrollo, si yo aquí le doy restricted, lo que va a hacer el servicio de Transfer Family es que para ese usuario, independientemente de la política que tú le definas, solamente va a poder ir a esta carpeta. ¿Okay? De hecho, no va a tener otra visibilidad para otro tipo de carpetas que puedan convivir en este mismo bucket. ¿Okay? Vale, bueno, como no nos queda mucho tiempo, vamos entonces a regresar a la presentación. A ver, Javier, antes que termines, Sí. Para agregar algo, no sé si te puedes mostrar la pantalla del servidor donde sale el endpoint. Sí, claro. Sí, en el caso de que algún cliente ya esté utilizando un servidor SFTP y tenga un dominio de DNS establecido, este endpoint puede ser resuelto a través del servicio de Route 53,
que es un servicio de DNS que ofrece AWS. Sí, entonces sencillamente al mapear este endpoint con el dominio actual del cliente, sencillamente no va a haber algún cambio del lado del cliente, ¿sí? Sencillamente apuntan a su endpoint, a su dominio que ya tienen establecido, y Route 53 va a hacer el enrutamiento a este endpoint. Así que no tenemos que cambiar absolutamente nada del lado del cliente. Correcto, fíjense que desde el punto de vista, gracias Daniel, que desde el punto de vista de un usuario final, digamos, el usuario final empieza a utilizar esto a través de este cliente sin conocer mucho qué pudiese haber por detrás, ¿ok? Claro. Es decir, hay un sistema de almacenamiento que es un S3, que hay 3 copias de S3 en 3 zonas de disponibilidad diferentes porque estamos utilizando un S3 estándar, que él tiene acceso a cierta determinada información dentro de ese S3 y que está controlada no solamente por el servicio de Transfer Family, sino por la política de IAM que definas, y que realmente ni siquiera se entera de que esto está detrás de una configuración en la nube, básicamente. Tal ¿Okay? cual, incluso puede creer que sigue conectado al servidor local de SFTP, por ejemplo, Correcto. sin cambiar absolutamente nada en la configuración del lado del cliente. Entonces, por eso es bastante interesante utilizar este servicio, ya que puedes hacer una migración sin afectar el servicio, ni hacer cambios del lado del cliente. Correcto. Bueno, entonces, Dani, si te parece, continuamos aquí con la presentación. Vale, vale. Y bueno, ya viendo la demo que nos da Javier y la explicación de la arquitectura, ya conocemos que del lado del cliente no se cambia absolutamente nada, y del lado de C3 lo que se hace es crear un servidor SFTP gestionado por AWS, y se definen los protocolos de acceso y se define el target de almacenamiento, que puede ser un S3 o un EFS. Entonces, un caso de uso interesante, utilizando tanto S3 como EFS, es que se puede establecer una arquitectura híbrida, ¿sí? En escenarios donde exista un servicio on-prem, ¿sí? Como el que estábamos hablando hace un rato, con servidores de archivos, pueden alcanzar aplicaciones nativas en AWS, ¿sí? Y si alguna aplicación está alojada ya en el entorno de la nube de AWS y un cliente quiere acceder o quiere subir algún archivo, ya, perdón, si quiere acceder a una aplicación nativa, Dani, creo que estás en ya, mute. sí, no, lo pasa. Estaba estorbando, perdón. Vale, vuelvo de nuevo. Si algún cliente on-prem quiere establecer una transferencia contra una aplicación nativa en la nube, puede hacerlo a través de este servidor gestionado SFTP. Sí, no necesita cambiar el protocolo de transferencia de archivos. Ese sería un caso de uso bastante común. Lo otro sería migrar un archivo on-prem, un servidor SFTP, FTP o FTPS que exista actualmente en un data center, migrarlo completo a un almacenamiento gestionado por AWS como un S3 o un FS, sin afectar la continuidad del negocio y sin agregar complejidad administrativa. Es otro bastante común. Lo otro sería compartir archivos a clientes terceros, ¿sí? Supongamos que un cliente tercero no tiene ningún otro protocolo de transferencia de archivos, sino SFTP únicamente. Entonces, bueno, se le crea este endpoint y se le permite acceder a nuestro almacenamiento de S3 o FS. Y además la posibilidad de autenticar usuarios de AWS Transfer Family a través de un directorio activo existente.
Javier lo comentaba, que es posible administrar esta autenticación de usuario a través de Microsoft Active Directory, que puede estar tanto alojado como en AWS como on-prem. Entonces, no es necesario cambiar el sistema de autenticación si no sigues utilizando el mismo. Esos son 4 casos bastante comunes para para utilizar este servicio. Además, si especificamos el almacenamiento final como un FS, ¿sí? Tenemos casos de uso donde se puede establecer una transferencia de archivos end-to-end entre el usuario final, que va a estar autenticando a través de POSIX, hasta un cliente en la nube que trabaje con un protocolo NFS. Sí, entonces tienes esta interacción y este cambio de protocolos entre SFTP y NFS utilizando Transfer Family. ¿Sí? No necesitas establecer alguna arquitectura que haga ese cambio, sino apuntas a AWS Transfer Family y Transfer Family lo lleva al FS y el FS va a estar montado en cualquier servicio de cómputo de AWS, que puede ser un S2, puede ser una aplicación serverless, una función lambda o incluso contenedores. Entonces, nos permite esta integración end-to-end. Sí, perdona, Daniel, este Sí, caso de uso que está comentando aquí Daniel pudiese ser también, por ejemplo, por un ambiente colaborativo, por ejemplo. correcto. Sí, en donde quizás a lo mejor tienes un FS montado como, por ejemplo, como almacenamiento persistente para un contenedor en una solución ESS o EKS, pero necesitas, por ejemplo, que algún usuario externo tenga acceso a ese sistema de almacenamiento FS para, no sé, hacer algún cambio de configuración o hacerle algún cambio en algún archivo de configuración Sí, que subir o está dentro descargar del un FS. archivo. ¿Okay? Entonces, el acceso a ese usuario externo pudiese ser a través eso, de SFTP, FTPS o FTP. Utiliza Transfer Family, llega hasta el FS, hace el cambio y, digamos, aguas adentro, el servicio le hace S2, serverless, alguna función lambda o el servicio de contenedores que hace uso de ese almacenamiento en FS, pues empezaría a leer esa información nueva desde el punto en que ese usuario externo, pues evidentemente la cambie, ¿okay? O la actualice. ¿Okay? Totalmente. Entonces, puede ser utilizado también para este tipo de escenarios donde necesitas algún tipo de acceso externo, ¿no? En algún ambiente colaborativo o de gestión externa, digamos, como se le quiera llamar, ¿no? Entonces, Sí. es eso. No, y un buen ejemplo para este caso, para continuar con este ejemplo, es que si utilizas el FS como almacenamiento persistente, entendemos que FS va dirigido a usuarios Linux, ¿sí? Entonces, tendrían que montar el FS en una máquina Linux. Entonces, supongamos que un cliente tercero no tenga máquina Linux, sino tenga un sistema operativo Windows y siempre utiliza un SFTP, un cliente SFTP. Entonces, allí, en ese escenario, no podrías montar el almacenamiento persistente de FS en esa máquina Windows. Entonces, lo que usas es crear un AWS Transfer Family que hable con la máquina Windows que tiene el cliente SFTP y pueda subir esos archivos a FS. Una vez en FS va a ser distribuido en cualquiera de los servicios de cómputo como S2, containers y serverless application. Entonces es bastante interesante esta flexibilidad que nos da AWS Transfer Family para integrarlo a una solución que ya está desplegada en AWS. Y para culminar los casos de usos, específicamente con un S3, ¿sí? Al igual que en FS, que puedes distribuir los archivos a servicios de cómputo, en S3, creo que lo había nombrado en el webinar anterior, hablamos de lo que es un storage gateway, ¿sí? Que en este caso puede ser un file gateway.
El File Gateway lo que permite es establecer una comunicación para transferencia de archivos entre on-prem y un bucket S3, hablando protocolos SMB o NFS. ¿Sí? Entonces, si ya esta solución está implementada, ¿sí? Se tiene un File Gateway on-prem apuntando a un S3 bucket y necesitas que un cliente tercero también acceda a este S3 bucket y no tiene la posibilidad de establecer un File Gateway, sencillamente puede usar un cliente SFTP y apuntar al Transfer Family, y el Transfer Family va a poder obtener esos objetos del bucket S3 existente. ¿Sí? Además que Transfer Family se integra con los servicios de monitoreo que, como aparecen acá en el punto 5, es el Amazon CloudWatch, incluso Amazon CloudTrail para gestionar las llamadas API a los Transfer Family. Entonces, bueno, se puede tener ese control en la transferencia de archivos. Puedes saber quién sube, quién descarga archivos on-prem utilizando el File Gateway, pero también puedes monitorear quién accede a través de ese FTP. ¿Sí? Entonces, bueno, allí podemos tener un control mayor y una flexibilidad para la transferencia de archivos. Vale, Javier, puedes pasar. Y bueno, esto es un resumen de los beneficios de utilizar Transfer Family. Los voy a comentar bastante breve. Ofrece un sistema de transferencia de archivos de alta disponibilidad y totalmente gestionado. No tenemos que gestionar ningún parche, ningún sistema operativo en un servidor de FTP en la nube. Elimina la necesidad de gestionar la infraestructura relacionada con la transferencia de archivos. La autenticación de usuario se puede realizar a través del directorio activo y las demás opciones que les había comentado, como directorios lógicos, POSIX, etc. Puede transferir archivos utilizando protocolos estándares de transferencia de archivos con solo la utilización de un cliente. Recordemos que este cliente es open source, ¿sí? Como es el ejemplo de FileZilla, y corre en cualquier sistema operativo. Y puede integrar la solución de Transfer Family con otras soluciones de almacenamiento como S3 y FS. Lo que les comentaba del monitoreo con CloudWatch o CloudTrail, es importante indicar que Transfer Family cuenta con 4 métricas, ¿sí? Que pueden verse en AWS CloudWatch. Estas métricas, con estas métricas podemos observar la cantidad de datos, de bytes, entrantes o salientes, y además la cantidad de archivos entrantes o salientes. Entonces, ya con ello podemos mantener un control de nuestros gastos, ¿sí? En la nube utilizando este servicio. Incluso, perdona Dani, incluso pudiésemos, Sí, basándonos en estas métricas, pudiésemos configurar algún tipo de alarmas, ¿sí? De CloudWatch que nos permitan controlar, ¿sí? Y digamos a través de servicio de notificaciones de AWS, nos pudiesen, por ejemplo, mandar una notificación con relación a esa alarma que hayamos configurado de alguno de estos, de algunas de estas métricas, ¿no? Que están definidas. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos o nos interesa recibir algún tipo de notificación en relación a, por ejemplo, la cantidad de archivos que ingresan al día o en el mes dentro de nuestro o a través de nuestro servicio de Transfer Family, entonces pudiésemos configurar ese tipo de alarmas, ¿no? sí, incluso un límite, limitarlo, ¿sabes? Poner un threshold en alguna de estas métricas. Y que al pasar ese threshold nos llegue alguna alarma o emita alguna acción a través de un servicio de notificación o de cola. Y también existe la posibilidad de hacer un registro de los eventos, o sea, ver un registro de los eventos generados por Transfer Family en CloudWatch a través de log groups, ¿sí? En este log groups vamos a encontrar cada uno de los eventos realizados en la sesión de transferencia de Transfer Family. Por ejemplo, acá vemos
que se estableció una conexión con un usuario de nombre administrador, que era el demo que acaba de hacer Javier ahora, y también vemos el protocolo que utilizó y el cliente que utilizó. Entonces aquí vemos que utilizó SFTP a través de un cliente de FileZilla y asumió un rol, que es el rol que Javier comentaba en el demo, administrador Transfer Family Role, para hacer esta conexión, para establecer esta sesión. Una vez establecida la sesión, vemos que se abre el path, o sea, el directorio en S3 y se sube este archivo que era una imagen de Steve Howard. También vemos cuando se cierra este path y al final vemos que se desconecta el usuario administrador. Entonces, bueno, esto es un ejemplo bastante básico. Hay más funcionalidades. Por ejemplo, si utilizas el workflow, que es la funcionalidad nueva de Transfer Family, podrías ver los eventos. Ejemplo, si haces un post-procesamiento tagueando un archivo que se suba, vas a poder observar esto más el paso a paso cuando taguea esos archivos, ¿sí? Entonces, bastante interesante esta integración de Transfer Family con CloudWatch porque podemos tener un control de todos los eventos que suceden. También agregar que con CloudTrail podemos observar las llamadas API a los servicios AWS. Es decir, cada cuánto accedieron al bucket de S3, desde qué usuario de AWS lo hizo. Sí, más que todo como un servicio de auditoría. ¿Sí? Este es un servicio de monitoreo. CloudWatch es un servicio de monitoreo, CloudTrail es un servicio de auditoría. Y bien, creo que nos pasamos 4 minutos nada más. Les agradezco la participación. Si tienen alguna pregunta o alguna duda con respecto al servicio, cómo implementarlo, está abierto acá en el webinar una sección de Q&A. Nos las pueden hacer llegar. O sencillamente pueden acceder o pueden escribir a la dirección de correo que dejó Yusef, que es de cloudaws.es@techdata.com, para, bueno, cualquier inquietud, si tienen alguna duda técnica o comercial sobre este servicio, pueden escribir a ese correo. Y bueno, por mi lado, creo que he terminado. No sé si Javier tiene algún comentario. No, darle las gracias realmente por atender a este webinar y bueno, como dice Daniel, pues cualquier cosa nos pueden contactar a través de esa dirección de correo electrónico que ha puesto Josep Ramón en el chat de la sesión. Y bueno, nada más. Realmente esperamos que la sesión haya sido interesante y haya sido de interés. Y eso, cualquier cosa, duda técnica o comercial, nos pueden escribir directamente. ¿Okay? Bueno. Vale, muchas gracias. Muchas Nos vemos en gracias. la próxima Hasta luego. oportunidad. Gracias por tu tiempo. Hasta luego. Hasta luego.